santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Gloria. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como les dije, estamos en una serie titulada Pacto de Sangre y estamos entrando a nuestra lección número 26 y estamos estudiando nuestro quinto pacto. Estamos todavía en el pacto mosaico y hoy vamos a entrar a otra parte de este pacto que todavía nos falta explicar. Y quiero invitarte a Gálatas capítulo 3 porque ahí fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada y venimos estudiando todo este capítulo 3 en cuanto a lo que es lo que Pablo estableció y escribió guiado por el Espíritu Santo. Dijimos de que encontramos una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y cuando hablamos del antiguo pacto estamos hablando específicamente acerca del pacto mosaico. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vamos desde el versículo 10 para dar un repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada y el día de hoy poder continuar con lo que es el pacto mosaico. Hemos dicho, antes de dar lectura, hemos dicho que la falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pacto de lo que Dios hizo con el hombre hace que muchas personas o muchos creyentes practiquen cosas raras, la cual no están en la Biblia, y la falta de revelación de la misma, del pacto de sangre, ha hecho de que muchos hombres se levanten como maestros y enseñen cosas completamente raras y distorsionadas a la palabra de Dios, la cual Dios nunca ha dicho que enseñemos. Y hay gente enseñando cosas raras. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos la revelación de lo que es el pacto, de lo que es el pacto de sangre que Dios estableció y lo que significa. Y si es posible, y digo si es posible, es muy bueno que nosotros aprendamos a tener dominio de cada uno de los pactos. Y cuando hablo de tener dominio es entender claramente qué es cada pacto, para qué fue cada pacto y para qué sirvió o para qué sirve aún cada uno de los pactos. Actualmente tenemos vigente un solo pacto, que es el nuevo pacto, que ha sido el cumplimiento de un pacto que hemos ya estudiado nosotros, que es el pacto abrámico. Pero estamos ya entrando en nuestro quinto pacto, que es el pacto mosaico. Son 8 pactos que Dios estableció con el hombre, de las cuales ya estamos en el quinto pacto. Y sería bueno que cada uno de nosotros aprendiera a dominar cada una de ellas, la razón del por qué cada pacto. Y así cada uno de ustedes pueda tener noción clara de lo que es el pacto y no nos dejemos engañar por cualquier filosofía que aparezca, sea de quien sea que venga y trate de engañarnos en cuanto a que haga tu pacto con el Señor, que mira, trae tu pacto, la cual no es bíblica, no es correcta, que estemos nosotros haciendo pacto con Dios, porque el hombre no puede hacer pacto con Dios. Es Dios quien establece el pacto. Es Dios quien la estipula, quien la presenta, y es el hombre quien decide aceptarla o no aceptarla. Es simple. Amén. Bien, vamos por favor a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y ni le añade. Bien,
Vamos a continuar con lo que hemos venido hablando la semana pasada y dijimos la semana pasada en cuanto a lo que era la ley, en cuanto a la práctica de la ley, y dijimos que nosotros somos gente de fe, porque acá la Biblia habla de los hijos de fe. Estos son hijos de Abraham, de acuerdo a Gálatas, capítulo 3, versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y hemos dicho que nosotros somos hijos de Abraham por causa de la fe, pero recuerden que la promesa que se hizo al hombre es de que el hombre sería salvo y rescatado por medio de alguien que vendría. La misma palabra que se le dio a Adán en el pacto adámico fue la misma que también se establece en el cuarto pacto, el pacto abrámico, en la cual Dios, si vamos a la lectura, por favor, dice en Génesis 22, Dios prometió al hombre, ¿no?, que iba a bendecir la humanidad, porque por medio de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Y vamos a Génesis 22 para hacer una acotación de lo que estamos hablando. Y dice así, Génesis capítulo 22, versículo 16. Génesis 22, 16 dice: y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, Dios hablándole a a Abraham, después de que Abraham fue al monte Moriah a sacrificar a su hijo, y luego dice: y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, esa simiente está hablando acerca de Cristo. Así que vamos a Gálatas nuevamente, porque ahí se habla, ¿no?, acerca de esto. Versículo 16 de Génesis capítulo 3 dice, Gálatas 3:16, dice, Gálatas 3:16, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuál era la promesa? Que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a su simiente, dice, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y luego dice ¿qué? La cual es Cristo Jesús. O sea, en otras palabras, nosotros estamos viendo el cumplimiento de una promesa establecida en un pacto establecido, que es el pacto abrámico, y encontramos que la promesa es que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todavía no se había cumplido con el pacto abrámico, pero en el nuevo pacto esto se hace realidad, porque está hablando de Cristo. Acá entra ahora un nuevo pacto, se está hablando ahora de 3 pactos: el pacto abrámico, el pacto mosaico, que habla acerca de la ley, y aquí se apertura a hablarnos de algo nuevo, que es el nuevo pacto, hablando acerca que es de Cristo. Pero vamos por favor al versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea, dice, de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora, Pablo, escribiendo Gálatas, se está refiriendo a un pacto que no se invalida ni se le puede añadir. Y este concepto es donde muchos creyentes todavía no han dominado, porque está establecido el pacto abrámico, y luego del pacto abrámico aparece un nuevo pacto, el pacto mosaico. Y donde muchos creyentes se han quedado o han
tomado el pacto mosaico como parte de su vivencia diaria y han llegado al punto extremo del legalismo y la religiosidad, tomando como la ley su fuente de conducta y no han puesto su mirada en el pacto correcto, porque piensan que como el pacto mosaico vino después del pacto abrámico, entonces el pacto mosaico es mejor. Y han tomado el pacto mosaico y han establecido incluso sistemas de conducta, sistemas de conducta y sistemas de reglas en la cual por buscar querer agradar a Dios han establecido normas de conducta creyendo que así uno agrada a Dios. Pero la misma Biblia en Hebreos 11 nos establece y nos especifica claramente que la única manera de agradar a Dios es ¿qué? Caminando en fe, no caminando por las obras de la ley. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero como este grupo de creyentes ha establecido de la ley su sistema de vivencia, porque hay mucha gente que vive todavía bajo la ley, de repente de una manera inconsciente, no conscientemente, inconscientemente, porque así lo he escuchado de un predicador, porque así lo ha dicho tal persona, porque así lo ha dicho un personaje muy importante en el mundo cristiano, y se basan a lo que ellos han escuchado, y por eso digo, lo practican de una manera inconsciente, no conscientemente, porque no conocen quizás lo que significa el pacto mosaico o lo que significa la ley. Porque la ley tuvo un propósito, y hemos hablado acerca de eso: mostrar la santidad de Dios, mostrar la pecaminosidad del hombre que hay dentro de él, y 3, llevar a la persona hacia Cristo. Entonces, el creyente que practica las obras de la ley, y de ahí voy a hacerlo muy sincero, muy claro, es que sacan y establecen, ¿no?, lo que está en la ley y dicen: mi hermano, si tú no diezmas, Dios no te va a bendecir. ¿Han escuchado algo así? Y muchos creyentes con temor hacen eso, porque quieren ser bendecidos y no quieren ser lo contrario, dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Diezman no porque realmente sientan en el corazón, sino porque no quieren ser maldecidos. Entonces dan, no con una actitud correcta, dan con una actitud incorrecta porque piensan que así es. Pero tú y yo no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuándo dicen amén? Pero nosotros hemos visto que el diezmo no es parte de la ley. Por aquellos que estamos estudiando lo que es el curso de finanzas, mayordomía financiera, hemos visto y hemos estudiado que el diezmo no es que le pertenezca a la ley, el diezmo es antes de la ley. El diezmo es del tiempo del pacto abrámico. O sea, fue introducido a la ley, sí, pero el diezmo no le compete realmente, ni fue establecido en la ley, sino fue antes. Pero la gente, el creyente, vive todavía esas reglas de la ley y lo vive en su diario vivir y piensa que así es como se debe caminar. Entonces Pablo dice: porque todos los que caminan bajo las obras de la ley ya tienen una consecuencia. Pero tú y yo no estamos ahí. Estamos en Cristo. Pero la Biblia dice, aquí leamos nuevamente el 15, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Pregunta: ¿el pacto abrámico fue invalidado? ¿El pacto abrámico ya caducó? No, para nada. Porque la misma Biblia dice que un pacto, una vez ratificado, no se puede invalidar. ¿Cuándo fue ratificado el pacto abrámico? ¿Cuándo es que se juró en este pacto? Lo acabamos de leer en Génesis. Vamos nuevamente a Génesis, por favor, capítulo 22. Dice así el versículo 16. Estamos estudiando esta parte de este capítulo cuando Abraham
ofrece a su hijo en sacrificio a Dios, porque Dios le pidió que entregara a su único hijo, y Abraham lo hizo, fue, y Dios le dice a Abraham, y dijo, por mí mismo, ¿qué juró él? ¿Qué juró en ese momento Dios? El pacto, pues, el pacto que él había establecido con Abraham. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré, tu descendencia serán como las estrellas del cielo y como las arenas del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto abrámico ha sido caducado, ha sido invalidado, ha sido reemplazado con el pacto mosaico. No, nunca. La Biblia dice que nunca ha sido invalidado. Pero pastor, entonces ¿para qué está la ley? Bueno, sigamos estudiando Gálatas, ¿no? Porque en Gálatas nos dice para qué. Pero leamos todavía el versículo 16 y continuemos con la lectura. Dice, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Cristo fue el cumplimiento del pacto abrámico, pero todavía sigue vigente. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, dice, no abroga ni invalida la promesa. ¿De qué promesa? Del pacto abrámico. La ley que fue establecida 400 años después no lo anula, no cancela el pacto abrámico. En absoluto. Pastor, entonces el pacto abrámico sigue bien. Claro. Por eso dice la Biblia que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Y son bendecidos con el creyente Abraham. Sigamos leyendo. El pacto previamente ratificado, versículo 17, por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y luego dice, entonces viene la gran pregunta que muchos se hacen y muchos creyentes que todavía están o practicar la ley o practicar esto. ¿Quién tiene la razón? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué fue establecida? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Cuál es su razón por la cual fue dado? Bueno, nosotros ya hemos visto algunas razones, pero leamos lo que dice la Escritura. Fue añadida, dice, ¿a causa de qué? De las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Volvamos nuevamente al inicio del versículo 17. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es, fue añadida. Dile a la persona que está a tu lado, el pacto mosaico fue una añadidura. Significa que fue temporal. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Mira lo que dice otra versión, ese mismo versículo dice lo siguiente. La ley fue añadida para hacer la injusticia una ofensa legal. Porque mi amado hermano, cuando la ley no existía, tú no sabías lo que era bueno y lo que era malo, y por lo tanto no sabías si era pecado o no era pecado. Aunque el pecado existía, pero no sabías qué era malo y qué era bueno. Entonces la ley lo que trajo fue una línea que demarcaba ahora que si tú pasas esa línea, entonces ya cometiste un delito. Cuando tú pases esa línea. La ley fue establecida para mostrarle en el hombre su pecaminosidad y que era imposible no cruzar la línea. Al cruzar la línea, te hacía a ti ahora una persona que había transgredido la ley, que había faltado a la ley. Pues se fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, fue para mostrar como algo ilegal las acciones de los hombres, porque esa era la naturaleza del hombre. Por eso dice, fue añadida para hacer la injusticia
una ofensa legal ante Dios. Los pecados, que son las acciones que hace el hombre al quebrantar la ley. Para eso fue añadida. Ahora, pero escuchen, no hemos terminado el versículo porque esta es solo la primera parte. Leamos nuevamente el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Luego, ¿qué hay? Hay una palabra. ¿Cuál es la palabra que sigue? Hasta que viniese la... Un momento. La ley fue añadida hasta. O sea, hay un tiempo específico que la ley estuvo funcionando. O sea, ese hasta implica, indica que hay un tiempo determinado en que eso ya no está en funcionamiento. Dice, hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Quién era la simiente de acuerdo a Gálatas? Cristo. Leámoslo por aquellos que no quieren creerme. Vamos al versículo 16, porque veo algunos que me están mirando con unos ojotes grandotes, ¿no? Así que dice el versículo 16 de Gálatas capítulo 3. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la ley vino y fue añadida con el propósito que ya mencionamos hasta que llegara alguien, hasta que la simiente de la promesa llegara. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta que viniese quién entonces? Cristo Jesús. Pregunta, ¿Cristo vivió en el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? ¿Cristo trajo la ley o trajo la gracia? Gloria a Dios, Cristo trajo la gracia. Pero Cristo, el tiempo que vivió en la tierra, ¿vivió en el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? De la ley, pues. Porque ¿cuándo entró en vigencia la gracia? Cuando Cristo Jesús resucita y empieza un nuevo pacto con el hombre. Alguien me dice, pastor, ¿cuándo empezó el nuevo pacto? ¿En Mateo? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿O en Juan? En Hechos. Pero pastor, pero Jesús está en Mateo. Pero Jesús caminó en la tierra en la ley. En un tiempo donde la ley todavía estaba en vigencia. Pero hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cristo Jesús vino. Y Cristo Jesús fue sacrificado de la misma manera como Abraham puso a su hijo en la mesa de sacrificio y lo iba a sacrificar. Hasta ahí Cristo Jesús también llegó. Y ahí empezó lo que es el nuevo pacto, que vamos a estar viendo más adelante. Pero la ley tuvo un cumplimiento y un propósito específico. Es entresacar del hombre su naturaleza verdadera. ¿Cuál era la naturaleza del hombre? De pecado. Su imposibilidad de agradar a Dios. El hombre con el pecado dentro de él es imposible que pueda agradar a Dios. No puede. Porque el mismo pecado, que es la naturaleza misma del hombre caído, que es una fuerza espiritual, lo conlleva continuamente a quebrantar la ley. Y el que practica la ley, lo único que está haciendo es simplemente entresacar lo que hay dentro, pues, de la persona. Pero pastor, pero es un creyente. Muy bien, pero el creyente al practicar la ley, ciertamente es un creyente, ya no tiene la naturaleza de pecado, pero ha entrado en un sistema de régimen en la cual está tratando de agradar a Dios por sus obras. Entonces, si es por obras, ya no es por fe. Y si te vas a sujetar a una norma de conductas o obras de la ley, entonces, si tú fallas a una de ellas, como dice la Escritura, entonces tú recibirás y vivirás por medio de aquello que has emprendido a practicar. Por eso existe
¿no? La vida equilibrada, no al extremo. Ir a un extremo es el legalismo, pero hay otro extremo del cristianismo, que es el libertinaje. Dios perdona todos los pecados, ya entonces ya pues hagámoslo y luego nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. Ese es el extremo del cristianismo. Y existen iglesias así. La iglesia que dice que es la iglesia de la gracia creciente, ¿no? Donde, como dice la Escritura, ¿no? Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Entonces, como hay pecado, entonces hacen lo que ellos quieren, pues. Y luego se acercan a Dios diciendo que Dios los ha perdonado. Es un extremo. El otro extremo es caminar bajo ese sistema de reglas, ¿no? Como mencioné delante, en cuanto solamente una de las normas, que es el diezmo, ¿no? Donde se les obliga al creyente a diezmar, porque si tú no diezmas, Dios no te va a bendecir. Pero nosotros hemos visto y hemos estudiado en finanzas de que el diezmo fue antes de la ley. El diezmo está vigente, sí, pero el diezmo está vigente no como una obligación, sino como un acto del corazón que nace en ti hacerlo o no. Nadie te obliga. Ustedes por eso verán aquí, nadie pasa un alfolí para pedirte dinero y nunca lo haremos. Aquel que quiera hacer, el que quiera donar de corazón, porque es algo que Dios te dice para hacerlo, hay un tremendo corazón al costado. Lo que hagas en secreto, Dios te recompensará en público. Pero lo que quieras hacerlo en público, Dios no te lo va a recompensar porque ya habrás recibido el aplauso del hombre. Por eso la Biblia dice que lo que haga tu mano izquierda, que no sepa tu derecha lo que está haciendo. Porque el darle al Dios es privada. El darle a Dios es algo que nace en tu corazón. No es alguien que alguien te obliga. No es alguien que alguien te tenga que decir que si no lo haces, ¿no? He escuchado incluso pastores que le ha dicho a sus iglesias que si no diezman se van a ir al infierno. Yo no sé de dónde han sacado semejante concepto que no es nada bíblico. Y realmente puedo ver que su llamado no es un llamado para servir, sino es un llamado para aprovecharse de la gente. Porque ¿cómo vas a decirle a la gente si no diezmas te vas a ir al infierno? Nadie quiere irse al infierno, entonces ¿qué hace la gente? Pero Dios no es así. Por eso Dios nos está hablando de su pacto. Por eso hablo de tener conocimiento de los pactos es muy importante para que nadie nos pueda engañar y poder nosotros vivir confiados bajo el pacto que ha sido establecido con el hombre, que Dios ha establecido con el hombre. Y dice nuevamente, leamos por favor, dice: a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. La ley no es contraria a las promesas, sino dice que la ley, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Porque hemos dicho que la ley no justifica al hombre. La ley lo único que hace es sacar lo malo o mostrarle al hombre que es imposible agradarle a Dios. Entonces, cuando veo sistemas de religiosidad en algunos lugares, hablando dentro de algunas iglesias, simplemente puedo ver de que han caído de la gracia. Porque Pablo dice, o estás en la ley o estás en la gracia. Por eso es importante conocer los pactos, pues, para que no nos engañen. Para que no nos hagan creer que si no practicas esto, entonces no vas a ser bendecido. Si no practicas esto, no vas a ser bendecido. Y nos dicen cosas, pero debemos venir nosotros a la Escritura, escudriñarla y meditarla en ella y poder nosotros ver que realmente no es el mensaje correcto que Dios quiere mostrarnos. Si bien es cierto, Pablo acá nos está mostrando la diferencia, pero nos está diciendo que la ley ya tuvo un cumplimiento porque nos llevaba a Dios, nos llevaba a Cristo, y entresacaba lo malo de nosotros. Entonces, la ley ya no es dada para el creyente. Pero pregunta, ¿la ley todavía sigue en vigencia para el inconverso? Claro que sí. Pero para el creyente, ¿todavía la ley está en vigencia? No. Por eso vimos que la ley fue dada para el transgresor, para el homicida, para el parricida, y hay una lista de muchas cosas.
Pero para el Hijo de Dios, para los hijos de fe, o para los que son bendecidos con el creyente Abraham, no. Porque ya tuvo su cumplimiento. Y tú y yo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos dentro de Cristo. Amén. Diga la persona que está dentro de Cristo. Ahora, quiero explicarte un poquito acerca de este concepto dentro de Cristo, porque hay muchos creyentes que no se ven dentro de Cristo. Estar dentro de Cristo significa estar dentro de algo. Voy a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que este vaso, sea Cristo Jesús. Supongamos. Y yo, si tengo una moneda que viene a ser el creyente, tú, mi persona o todos los creyentes, lo metemos dentro del vaso. Pregunta, ¿la moneda está dentro del vaso o fuera del vaso? Dentro del vaso, correcto. Tú y yo, dice la Escritura, que estamos en Cristo. O sea, ¿estamos dónde? ¿Dentro de Cristo o fuera de Cristo? Dentro de Cristo, muy bien. Si tú y yo estamos dentro de Cristo, pregunta, ¿cuál es el trato que Dios hace a Cristo, su Hijo amado? ¿Crees tú que Dios a su Hijo le va a mandar un cáncer? ¿Crees tú que Dios a su Hijo Jesús le va a mandar una enfermedad para ver y probarlo, a ver si le es obediente? ¿Crees tú que Dios le va a mandar a su Hijo Jesús, le va a mandar una situación económica completamente difícil para ver qué hace pues el creyente, si le sigue a Dios o no le sigue a Dios? Imposible. ¿Crees tú que Dios va a maldecir a su Hijo porque no ha diezmado? ¿Crees tú que Dios va a maldecir a su Hijo porque no le ha obedecido? Imposible. Si tú te miras dentro de Cristo, entonces es la misión o la visión correcta que debes mirarte siempre. Pero si tú te sales de Cristo y te miras fuera de Él, entonces vas a escuchar por ahí, ¿no? Dios va a enviar una tormenta a tu vida. Veo por ahí nubes negras que están llegando a tu casa. O por ahí alguien que se cree profeta y dice, el Señor ha dicho, me has desobedecido y por esa causa el hacha ha salido y te ha cortado de raíz, ¿no? Y se creen bíblicos, ¿no? Porque está una parte en el Antiguo Testamento, está escrito. Y lo dice el Señor, está escrito, mi hermano, bíblicamente. Y el creyente que no conoce su pacto y no conoce lo que significa estar en Cristo, entonces ¿qué hace? Se pone a llorar, se pone a pedir perdón de lo que de repente no hay que pedir perdón, porque piensa que hay algo malo que quizás ha hecho y que Dios ha enviado a esa persona para declarar semejantes cosas mal. ¿Saben por qué le digo estas cosas? Yo lo he vivido, mis amados hermanos. Yo he vivido estas cosas. Cuando a mí venían personas a decirme, el Señor ha dicho, yo creía que era Dios. Y hasta un día le dije, Señor, y le dije literalmente lo que le voy a decir a ustedes. Tú me has rescatado de las drogas y el alcohol y de un suicidio. Me has sacado a disfrutar de tu reino. He probado los poderes del reino de Dios. He probado la buena palabra. Y ahora, según tú dices que te he desobedecido en algo y por esa causa ya has tomado la decisión de cortarme. Se lo he preguntado yo a Dios, porque a mí me han venido y me lo han dicho. Y así como a mí me han venido a decir, sé que es la clásica manera que el diablo utiliza para poder llegar a los creyentes nuevos y los creyentes que empiezan y decirles esas cosas. Y ese mensaje que nunca salió de Dios. Ese mensaje nunca salió del corazón, ese mensaje salió directamente desde el infierno para entrar en temor al creyente. Y que el creyente pueda actuar en temor, en miedo. Haciéndole creer, oh, pero horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo así. No te metas con Dios. ¿Han escuchado algo así? Pero déjame decirte algo. ¿A quién tienes tú? ¿A un padre? ¿O tienes a un Dios ogro que está listo para lanzar fuego y lanzallamas del cielo y quemarte vivo? Yo tengo un padre. Jesús me dijo que Él es mi padre, mi buen padre. Y Dios me mostró
en su palabra, que cómo reconocerlo cuando Él es, cómo reconocer su voz de Él, cómo reconocer si aquel mensaje provino de Él o no provino de Él. Porque en mi búsqueda continuamente de poder ver si eso era o no era de Dios, aquello que supuestamente creía que venía de Dios, me conllevó a buscar más de Él y a meterme más en su palabra y a descubrir cosas que antes no había descubierto. Y una de ellas es lo que le estoy mostrando, lo que significa estar en Cristo. Yo estoy dentro de Él. No hay nada malo que pueda venir sobre mi vida. Y si viniere, no digo que no soy excepto, y si viniere, porque Jesús lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Y si viniere, me mato de la risa, como Santiago dijo. ¿Qué dijo Santiago? Gozaos cuando os halléis en diversas dificultades de la vida. ¿Y saben por qué me gozo? Porque es la única manera de poder ver a mi papá Dios cómo trabaja a favor mío. Y veo su mano poderosa actuando sobre mí a favor mío. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando hablamos de estar en Cristo, quiero que entiendas que no hay ni una maldición que pueda venir sobre ti. Quiero que entiendas de que la bendición no es por hacer algo. La bendición de Dios está en tu vida y sobre tu vida por causa de un pacto en la cual tú entraste cuando decidiste aceptarlo a Él como el Señor de tu vida. Dios presentó su pacto y te dijo, esto quiero hacer contigo, pero la decisión para entrar a ese pacto la tomaste tú de una manera voluntaria y dijiste, sí, yo quiero entrar en pacto contigo. Y lo aceptaste. Y de ese momento que ahora estás dentro de Cristo, como dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura que nunca antes jamás existió, ahora existe y se ha hecho presente en la realidad. Y esa nueva criatura es una criatura que está dentro de Cristo, unida a Cristo. Por lo tanto, Dios no puede enviarle nada malo. No le envía nada malo. Dios el Padre jamás te envía algo malo. Si un creyente que es hijo de Dios desobedece a Dios, ¿a quién tiene Dios? ¿A un pecador por desobedecer a Dios? ¿O tiene un hijo desobediente? ¿Se dan cuenta los términos? Hay muchos hijos desobedientes, sí, pero no pecadores dentro de la familia de Cristo. El creyente no es pecador. Es un hijo desobediente, sí. O levante la mano los que han criado hijos. Muy bien. Y los que no han criado hijos podrán ver experiencias vividas. ¿Cierto o no cierto que un niño que tiene 1 añito de edad, le pones la comidita en el plato, ¿cómo termina el niño? ¿Cómo termina el niño? Bien embarrado la cara, ¿no? Las manos. ¿Sí o no? ¿Qué tienes allí? ¿A un hijo cochino o un hijo que todavía no ha aprendido lo que es cómo comer? Porque no sabe nada, pues. En la vida cristiana es igual. En la vida cristiana todavía hay muchos bebés espirituales que todavía no saben caminar la vida cristiana, la vida abundante. Por ende todavía se siguen embarrando. Pero por embarrarse no significa que es un pecador. Es un hijo de Dios que todavía está en su etapa de bebé, que se está desarrollando, sí. Está desarrollándose, está creciendo, pero está en su etapa, pues. En la etapa de comer cualquier basura. Porque está gateando y lo que encuentra en el piso, va y se lo mete a la boca. ¿Verdad o no es verdad que muchas veces han encontrado a sus hijos jugando en el agua del toilet? ¿Yes? Yeah. ¿El niño puede diferenciar? No. Igual en la vida cristiana. Hay niños espirituales que todavía no diferencian. Pero pastor, ya tiene 5 años en la iglesia, tiene discipulado nivel 4 y así tenga 10. La madurez no se adquiere por tener años en una iglesia.
La madurez se adquiere por estar continuamente practicando y tomando sus responsabilidades como hijo de Dios. Ustedes podrán ver a una persona 30 años en la iglesia, pero puede ser recontra bebé espiritual. Yo conozco a creyentes, ¿no?, que tienen años en la vida cristiana y hacen sus berrinches. ¿Ustedes imaginarán los berrinches que hace el hermano y la hermana? No, berrinches increíbles. No te hablan. En serio, ni te quieren saludar. Es más, ni te miran, ¿no? Saludan a todos menos a ti. En serio. Todavía hay, dígame, todavía hay bebés espirituales. Pero, dígame, pero estamos en proceso, gracias a Dios estamos en proceso. Dígame. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir creciendo? Gloria a Dios, no te quedes. ¿Es malo ser bebé espiritual? No, no es malo, mi hermano. Lo malo es quedarse muchos años ahí en esa condición. Eso es lo malo. Es bueno ser bebé espiritual, porque es bueno equivocarse, pues, para poder experimentar la sensación interna. Dice, no lo hiciste bien. Hay una voz que dice, ya fregaste todo. Y esa voz interna te dice, no, tenías que haber dicho otra cosa. ¿Por qué experimentas esa sensación? Pero ya un maduro espiritual, no piense que el maduro espiritual todavía escuche esa voz, sino que ya ha aprendido que así venga la voz o no venga la voz, aquello que es malo, pues no debe hacerlo. No espera que todavía aparezca la vocecita, sino porque ya ha madurado y ya sabe que qué es bueno y qué es malo. Y toma siempre la actitud por lo bueno. Amén. Entonces, ¿cuántos están en Cristo? Gloria a Dios. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Y por estar en Cristo es que tú y yo tenemos la bendición de Abraham. Entonces, la ley fue algo añadido, fue temporal. La ley no ha sido para que pueda nuestra vida ser guiada, porque aquí misma dice bien claro, la Biblia dice en el versículo 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero la ley no puede justificar tu vida. La ley no lo hace, pero la fe en Cristo sí. Por eso dice la Escritura, ¿no?, que en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. ¿Y qué es paz? Ausencia de temor. No hay temor de acercarse a Dios. Hay una plenitud de poderse acercar con confianza a Dios. No es que la ley, ¿sabes cómo pinta a Dios? Lo pinta de la siguiente manera. Señor, tú allá en tu trono, santo y sagrado, y yo aquí. Y lo vemos distante. Pero cuando Cristo Jesús vino y trajo la gracia, el nuevo pacto, ahora Dios no está lejos. ¿Dónde está Dios? En nosotros. Lo ha hecho cercano a nosotros. Y como lo ha hecho cercano a nosotros y está en nosotros, es que somos bendecidos, pues. Somos gente de bendición y somos gente bendecida. ¿Ven? ¿Cuánta gente bendecida hay aquí? Gloria a Dios. Porque estamos en Cristo. O sea, Cristo Jesús vino para eso. Para el cumplimiento, el cumplimiento del pacto abrámico que se dio inicio. Y fue Cristo a quien se apuntaba en el pacto abrámico, la cual se establece un nuevo pacto. Y somos herederos de esa promesa dada en el tiempo del pacto abrámico. Tú y yo. ¿Y qué le fue prometido a Abraham? Muchas cosas. Todas ellas te pertenecen a ti y me pertenecen a mí. Por lo tanto, esta simiente, que es Cristo, ha hecho que nosotros seamos bendecidos, ¿no?, con la bendición del creyente Abraham. Como dije antes, el legalismo es un sistema de obras que busca ganar las bendiciones de Dios, ¿no? Mi hermano, miren lo que dicen mucha gente, mi hermano, si tú ayunaras y oraras, entonces Dios te revelaría misterios, ¿no?
Pero déjame decirte algo, que en una parte de la Biblia encontramos algo así. Es más, Pablo nos relata en Corintios que el Espíritu Santo lo escudriña todo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. Pregunta, ¿te pone un requisito para poder recibir la revelación de Dios? No. No te pone ni un requisito. Solo dice de que el Espíritu Santo que lo escudriña todo de Dios, ese mismo Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el que nos revela las cosas que aún incluso han de venir. Pregunta, ¿hiciste ayuno, oración, vigilia para recibir algo que va a ocurrir mañana? No. Pero el hombre lo ha estipulado como una norma. Y les digo que yo he caído en ello, porque yo también he pasado la etapa de bebé. No piense que el pastor nació en la vida cristiana y ya fue un maduro. Yo también he sido bebé. Yo también ayunaba y oraba, hacía vigilias para buscar que el poder de Dios se manifestara en mi vida y poder ser de bendición, irme a los hospitales y orar por los enfermos y los enfermos salgan de los hospitales. Yo también tenía esas ganas y esos deseos de hacer la obra de Dios de esa manera. Y me metí en ayuno, pues. Y un día Dios, al final de mi ayuno, de 15 días, me dijo, con ayuno o sin ayuno, siempre te he oído. Nunca más volví a ayunar de esa manera. No digo que no ayuno, yo soy un hombre de ayuno, por si acaso. Cuando hago mis estudios bíblicos, me olvido lo que es el almuerzo, me olvido lo que es la cena, me olvido lo que es el desayuno, y me quedo 4 o 5 horas estudiando. Claro que ayuno. Ayuno la televisión. Si alguien me pregunta, pastor, ¿usted ve noticias? No, para nada. Se dan cuenta que he dejado de hacer algo, pero he dejado de hacer algo para hacer algo, buscar de Dios. Eso es ayunar. No existe ayuno y te vas a trabajar, por si acaso. Te estás muriendo de hambre. El ayuno, dice la Escritura, es donde te encierras en tu cuarto. Jesús mismo lo estableció. Te encierras en tu cuarto y ahí buscas a Dios. Y cuando salgas, no digas a nadie, yo hago esto. Lávate la cara, que nadie sepa lo que estás haciendo. Pero hay quienes publican su ayuno. 30 días de ayuno, 40 días de ayuno. Amén, por ahí lo más espiritualazo. Amén, gloria a Dios. Miren, mis amados hermanos, esas iglesias que ayunan 21 días, déjenme decirles algo. Yo ayuné 15 días. ¿Saben cómo yo estaba a los 15 días? Yo estaba un palo. Porque no es que no comes nada, solo era agua. Uno adelgaza, se le languidece la cara, no tienes fuerzas, porque no estás alimentándote, pues. Ahora, si con 15 días yo estaba así, y yo soy bien grueso, ahora imagínate los hermanos delgados, pues. ¿Cómo terminarían? Si con 15 días yo terminé así, 21 días, imagínate, pues. Bien que comen su bistecito por ahí, su caldito, su sopita, ¿no? ¿Qué están haciendo? A eso voy. Sistema de obras que tratan de buscar agradar a Dios porque creen que así están agradando a Dios, pero no están agradando a Dios, pues. Son obras. Obras que están en la Biblia, sí. Pastor, ¿me está diciendo que ayunar es malo? No, para nada, yo ayuno. Pastor, ¿usted me está diciendo que la oración? No, para nada, soy un hombre de oración. Pastor, ¿usted me está diciendo que la vigilia es mala? No, para nada, yo también hago vigilias. Pero no se los digo a ustedes. Ustedes nunca me van a escuchar, estoy aquí, hermano, después de hacer una vigilia. ¡Oh, ya he hecho vigilia! Y no, jamás me van a escuchar a mí eso. Pero he hecho vigilia muchas veces. Muchas veces he estado parado aquí después de haber buscado de Dios y en mi búsqueda se me fue el tiempo y eran las 5 de la mañana. Pero nunca se los he dicho a usted, mire hermano, estoy trasnochado, mira, ve, déjame dormir. No, jamás. Porque no es malo pues hacer vigilia. Pero si piensas que por hacer vigilia, por ayunar, por orar, estás agradando a Dios, si piensas que por esas cosas agradas a Dios, ahí está el problema. No estás agradando a Dios. Porque por hacer esas cosas no se agrada a Dios, sino nuestra fe en la obra de Cristo es la que agrada a Dios. Nuestra fe puesta en Él, en lo que Él hizo por ti. Por eso dice, la ley
sea, la práctica de estas cosas no te justifica. La práctica de estas cosas no te da a ti esa convicción de estar justo, sino la obra de Cristo es la que justifica al hombre. Porque existen muchas personas que creen que por hacer cosas están agradando a Dios. Por eso les dice el ejemplo: ¿ustedes recibieron la salvación después de dejar de pecar o antes de dejar de pecar? ¿Ustedes recibieron la salvación porque dejaron de pecar? No. ¿Se dan cuenta? Ustedes no recibieron algo de Dios porque ustedes hicieron algo, porque ustedes dejaron de pecar. No, ustedes recibieron la salvación porque creyeron en fe en el mensaje de salvación. De eso es el asunto. Entre los que practican la ley y han hecho de la ley un sistema de obras que busca agradar a Dios, y los que creen en la obra de Cristo y ejercen su fe en esa obra. Muchos dicen, los que practican la ley, los religiosos dicen, ellos son carnales, ellos son los libertinados, ¿no? Y los de acá, los que estamos conociendo lo que es la fe, podemos darnos cuenta que la ley o la práctica de la ley no agrada a Dios. Porque la Escritura dice, el que practica la ley tiene que vivir en ella. Y si fallaste en una de ellas, ya te hiciste culpable de toda ella. Por lo tanto, la maldición llega a la vida de la persona. Déjenme decirles algo, y ustedes van a experimentar, ustedes van a encontrar muchos creyentes que han entrado en una crisis en su vida. La pregunta es, ¿por qué han entrado en crisis? Ahora, no estoy diciendo que el creyente de fe no vive crisis, no, pero ustedes van a encontrar a más creyentes entrando en crisis que los que practican la fe en Dios vivan en crisis. Van a encontrar más. Porque siempre están creyendo, es que no le agradó al Señor, ¿será por eso que Dios me está castigando? Siempre tienen esa idea. Tienen la idea, es que el diablo me está persiguiendo. El diablo no le persigue al creyente, por si acaso. Es más, el diablo huye del creyente. La Biblia dice que someteos a Dios. ¿Dice? Resistid al diablo, ¿y qué más va a pasar? ¿Y el diablo qué? ¿Y el diablo qué? ¿El diablo qué? Va a huir de tu vida. Él no está detrás de ti. El diablo no está detrás del creyente. El diablo debe estar huyendo de tu vida. Que pastor, usted no sabe. ¿Qué pasa, hermano? Es que el diablo está detrás de mí. ¿Cómo? Sí, pastor, es que cuando más busco de Dios, yo no sé, pero cuando más tomo decisiones para buscar a Dios, el diablo viene con sus cosas y me manda esto y me pasa esto y me pasa este problema. Y el diablo está tratando de machacarme, pastor. Simplemente digo, no tiene concepto de quién es en Cristo. No tiene concepto de lo que es la autoridad en Cristo. Le falta. Es un bebé. Hay que tratarlo como bebé. Pero hay creyentes que ya tienen muchos años. Ya no los trato como bebés. Ya les agarro un par de cachetadas espirituales ya. Y les hago ver que realmente están pensando incorrectamente. Sigamos. Versículo 21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, en otras palabras, bajo el régimen del antiguo pacto, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dígale a la persona que está hablando, la fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. O sea, la ley tuvo un propósito. Demostrarte tu pecaminosidad, demostrarte que es imposible agradar a Dios, pero a la vez de llevarte a Cristo Jesús, que es el único que puede salvarte, el único que puede liberarte, el único que puede ayudarte, el único que te puede redimir, el único que puede romper tus cadenas. Es lo que hizo la ley.
Y es lo que hace la ley. Y luego dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ya no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. ¿Somos justos porque ejercemos fe en Cristo? ¿Somos justos porque practicamos cosas para agradar a Dios? Somos justos porque practicamos la fe. Pero nuestra justicia no viene por agradar a Dios haciendo cosas. Hay personas que hacen cosas, ¿no?, porque creen que el hacer cosas está agradando a Dios. Hay personas que dicen, le he prometido al Señor que voy a leer su Biblia 2 horas diarias. Y lo van cumpliendo, sí. Pero piensa que por leer las 2 horas ya es, ¿no?, el hijo favorito de Dios. Pero el día que no la hace, porque tuvo una emergencia, se quedó dormido, el reloj despertador no despertó a nadie, y se levanta apurado al trabajo y no la lee lo que prometió a Dios, se siente el hijo más desdichado. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo lo he hecho. Entonces, mis acciones o mis obras me mostraban si era justo o no era justo delante de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo. Pastor, ¿entonces está diciéndome que leer la Biblia es malo? No, para nada. En absoluto. Tú, por leer la Biblia, por orar, ayunar y vigilar, no estás agradando a Dios, sino porque ya nosotros le hemos agradado a Dios. Ahora yo vengo y puedo leer su palabra. Porque yo ya le he agradado a Dios, ahora yo vengo y puedo ayunar, separar mi tiempo para buscarlo de Él. Ahora porque yo ya le he agradado a Dios, porque la Biblia dice, ¿no?, que el momento que Él te aceptó, Él se agradó de ti. Yo puedo hacer ahora cosas para Él. Pero no por hacer las cosas es que le estoy agradando a Él, sino hago cosas porque yo ya sé que le he agradado a Dios. Amén. Esa es la perspectiva. No hago cosas para agradarlo, no. Porque sé que yo ya le he agradado a Dios, es que ahora tengo la libertad de poder leer su palabra las veces que yo quiera, la cantidad de versículos y capítulos que yo quiera. Tengo la libertad de poder orar e interceder. Tengo la libertad de poder hacer ayunos y deseo separar mi tiempo para buscar de Él. O hacer vigilia y estudiar de noche. ¿Y saben qué es lo que le va a pasar eso a mis amados hermanos de tercer nivel? Porque hay un punto donde dejamos tareas y sé que muchos de mis hermanos se han trasnochado, han hecho vigilia. Alguien dijo, pastor, me agrada, me dice. ¿Por qué, mi amada hermana? Porque la tarea que usted nos dejó, no sabe, me dice. Me puse a estudiar la Biblia a las 9 de la noche y dije, 1 horita voy a hacerlo, pero quedé tan fascinada que terminé mi tarea a las 2:30 de la mañana. Oh, qué bueno, le dije. ¿Saben cómo se llama eso? Hacer vigilia. ¿Hizo vigilia porque alguien se lo dijo? ¿Hizo vigilia porque quiso agradarle a Dios? No, para nada. Hizo vigilia porque ella disfrutaba estar estudiando la palabra y la conllevó a hacer vigilia. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.